Hay personas que parecen haber nacido sin rencor, no porque no hayan sido heridas, sino porque aprendieron a borrar la huella antes de que llegue a hacerse visible. En ellas, el perdón no aparece como un gesto ocasional ni como una decisión consciente que se toma después del daño, sino como una manera de estar en el mundo. Se las reconoce por la calma con la que minimizan lo ocurrido, por la facilidad con la que restan importancia a aquello que, en otros, habría dejado marcas durante años. Frente al conflicto, no elevan la voz ni levantan muros. Simplemente absorben, comprenden y continúan. Desde afuera, esta conducta suele despertar admiración, se la asocia con madurez, con sabiduría emocional, incluso con una especie de superioridad moral silenciosa. Parecen personas estables, inmunes al resentimiento, capaces de sostener vínculos intactos allí donde otros romperían de forma definitiva. Sin embargo, esa imagen pulida es solo la superficie. Cuando el perdón deja de ser una respuesta puntual y se transforma en un rasgo permanente, empieza a operar como una identidad cuidadosamente construida. Quien nunca guarda rencor no solo perdona a los demás, también se perdona a sí mismo por tolerar demasiado. Muchas veces ha aprendido desde temprano que sostener la armonía es más seguro que confrontar, que comprender resulta menos riesgoso que señalar, que ceder preserva el vínculo, incluso cuando el costo se paga por dentro. Así, el perdón deja de estar ligado al otro y comienza a cumplir una función íntima, mantener la coherencia de una imagen propia que no sabe existir en la dureza. No se trata de ingenuidad ni de falta de inteligencia emocional. Por el contrario, estas personas suelen percibir con claridad el daño, anticipar intenciones y leer gestos ocultos. La diferencia está en la elección automática de no detenerse allí. El rencor es vivido como una amenaza, no para el otro, sino para el equilibrio personal. Guardarlo implicaría aceptar la incomodidad, reconocer la herida, admitir que algo se quebró, y esa aceptación resulta más perturbadora que la absolución inmediata. Con el tiempo, este modo de responder se solidifica. El perdón deja de ser un acto consciente y se convierte en una reacción reflejo. Antes de que aparezca la rabia, ya fue neutralizada. Antes de que surja el límite, ya fue desplazado. La persona se vuelve experta en reinterpretar lo ocurrido, en suavizar la falta, en asumir responsabilidades que no le pertenecen del todo. No porque no pueda hacer otra cosa, sino porque aprendió que así se sobrevive sin perder a nadie. Pero toda identidad tiene un costo oculto. Cuando el perdón es constante, deja de ser elección y comienza a funcionar como una obligación interna. Algo empuja a sostener la imagen incluso cuando el cuerpo empieza a dar señales de cansancio. Allí, en ese silencio que parece serenidad, comienza a insinuarse una tensión difícil de nombrar, una distancia sutil entre lo que se muestra y lo que se soporta. Y es en ese espacio, casi imperceptible, donde el perdón deja de ser virtud para transformarse en hábito, y el hábito en destino. Cuando el perdón se vuelve hábito, empieza a organizar la vida desde dentro. No actúa solo en el momento del conflicto, sino que moldea la forma en que se interpretan las relaciones, las intenciones ajenas y el propio lugar en el mundo. La persona que siempre perdona aprende a moverse en un terreno emocional donde la prioridad no es la justicia ni la reparación, sino la continuidad del vínculo. Mantenerlo vivo se vuelve más importante que preguntarse en qué condiciones se sostiene. En este punto, la empatía deja de ser una capacidad y pasa a funcionar como refugio. Comprender al otro se convierte en la manera más eficaz de neutralizar el dolor propio. Cada falta encuentra una explicación, cada herida una causa externa, cada límite una excusa para ser postergado. No porque el daño no exista, sino porque darle espacio implicaría aceptar una ruptura interna que amenaza la estabilidad construida. Así, la comprensión se transforma en anestesia. Poco a poco el malestar cambia de forma. Ya no aparece como enojo ni como tristeza evidente, sino como una sensación difusa de desgaste. Algo se agota, pero no logra nombrarse. La persona continúa disponible, atenta, dispuesta, incluso cuando el cuerpo empieza a reaccionar antes que la conciencia. Cansancio persistente, irritabilidad sin una causa clara, distancia emocional inesperada. Señales sutiles de que aquello que fue absorbido no desapareció, solo fue desplazado hacia un plano menos visible. En las relaciones, este patrón genera una asimetría silenciosa. Quien siempre perdona ocupa un lugar de estabilidad que los demás aprenden a utilizar sin cuestionar. No hay reclamos, no hay consecuencias, no hay un riesgo real de pérdida. El vínculo se sostiene, pero lo hace sobre una base desigual, donde una parte carga con el peso de la comprensión constante y la otra se acostumbra a no medir el impacto de sus actos. No se trata de abuso deliberado, sino de una dinámica que se instala sin ser nombrada.
A nivel interno, la consecuencia más profunda es la desconexión progresiva del propio límite. La persona ya no sabe con precisión qué le duele y qué no, porque ha entrenado su atención para mirar siempre hacia afuera. El malestar se vuelve abstracto, difícil de localizar, como si no tuviera derecho a existir de manera clara. En ese estado, perdonar no libera, sino que posterga indefinidamente una conversación pendiente con uno mismo. Y sin embargo, algo comienza a tensarse, no como una explosión, sino como una presión constante que supera la medida. El perdón, que alguna vez garantizó calma, empieza a mostrar su fragilidad. No porque sea falso, sino porque ha sido usado durante demasiado tiempo para sostener lo que ya no encuentra equilibrio. Allí, en ese punto de saturación silenciosa, emerge una pregunta que no se formula en palabras, pero que comienza a sentirse con fuerza. ¿Qué ocurre cuando seguir perdonando implica seguir desapareciendo? Esa pregunta no busca una respuesta inmediata, pero empieza a alterar la forma en que la persona se percibe a sí misma. El perdón constante, al repetirse sin pausa, deja de relacionarse con hechos concretos y comienza a organizar la experiencia del tiempo. Todo se vuelve circular, el daño ocurre, se disuelve y reaparece con otro rostro. No hay un cierre real, solo continuidad. La memoria emocional se acostumbra a archivar lo ocurrido sin procesarlo, como si cada episodio fuera independiente, aunque en el fondo todos formen parte de la misma secuencia. En ese movimiento repetido, el perdón pierde su sentido original y adopta una función distinta: garantizar previsibilidad. Saber que siempre se perdonará elimina la incertidumbre, tanto para uno mismo como para los demás. El conflicto deja de ser una amenaza porque su desenlace ya está escrito. Esta certeza ofrece calma, pero también inmoviliza. Nada cambia realmente cuando el resultado es siempre el mismo. Las relaciones se estabilizan, sí, pero lo hacen sobre una quietud que no permite transformación. Con el paso del tiempo aparece una forma particular de soledad. No es ausencia de vínculos, sino falta de reconocimiento. Quien siempre absuelve rara vez es visto en su complejidad, porque no muestra resistencia ni exige ser comprendido. Su profundidad emocional queda oculta detrás de una disponibilidad constante que tranquiliza a los otros. Se vuelve imprescindible, pero no necesariamente conocido. Presente en la vida ajena, ausente en la propia. En este punto, el malestar ya no necesita una causa externa para manifestarse. Surge incluso en momentos de calma, como una sensación de extrañeza frente a uno mismo. La persona comienza a preguntarse, sin formularlo del todo, si aquello que ofrece es auténtico o automático. El perdón sigue ocurriendo, pero ya no produce alivio. Se ejecuta por inercia, como un gesto aprendido que perdió contacto con la emoción que alguna vez lo sostuvo. Lo más inquietante es que nada de esto se vive como una crisis visible. No hay quiebres dramáticos ni decisiones abruptas. Todo sucede en un plano bajo, casi imperceptible. La vida continúa funcionando, las relaciones permanecen, la imagen externa no se altera, y sin embargo algo esencial empieza a desdibujarse. No el vínculo con los demás, sino la relación interna que permite saber cuándo dar y cuándo retirarse. Allí, en ese desgaste silencioso, el perdón deja de ser un acto consciente y se revela como un patrón que ya no protege, sino que consume. No porque perdonar sea un error, sino porque hacerlo sin pausa termina desplazando una pregunta fundamental. ¿Quién queda cuando siempre se elige comprender antes que existir? Esa tensión, todavía sin resolver, prepara el terreno para una reflexión inevitable. Una que no apunta al otro, sino a la responsabilidad íntima de volver a habitarse. Volver a habitarse no implica dejar de perdonar, sino recuperar la capacidad de elegir cuándo hacerlo. El perdón, cuando nace del automatismo, pierde su valor más profundo, el de ser un acto libre. Allí donde siempre se concede, deja de expresar fortaleza y comienza a señalar una ausencia silenciosa. No porque exista debilidad, sino porque algo propio ha quedado relegado durante demasiado tiempo. Perdonar no exige desaparecer, tampoco requiere comprenderlo todo ni sostener vínculos que solo sobreviven gracias a la renuncia constante. Existe una diferencia sutil, pero decisiva, entre la compasión que nace de la plenitud y la que surge del miedo a perder. En una, el perdón amplía, en la otra, reduce. Y esa diferencia no se percibe en el gesto, sino en la consecuencia íntima que deja. Cuando el perdón se reconecta con el límite, deja de ser repetición y recupera sentido. Se vuelve consciente, específico, humano. Ya no funciona como refugio ni como anestesia, sino como una elección que puede darse o no,
sin que la identidad se fracture por ello. En ese punto, comprender al otro deja de estar en conflicto con respetarse a uno mismo. Quizá el verdadero acto de madurez no sea perdonar siempre, sino atreverse a reconocer cuando el perdón ya no cuida, sino que desgasta. Porque solo quien se permite existir con claridad puede ofrecer algo genuino, y solo entonces el perdón deja de ser destino para convertirse, finalmente, en posibilidad. Si este contenido tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar o suscribirte al canal? Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión. De alguna manera, ayuda a que más personas accedan a este tipo de reflexiones. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte de qué tratan, pero basta con decir que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos explorado aquí. Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión. Espero encontrarte nuevamente muy pronto. Hasta entonces, cuídate.